Bienvenidas a este nuevo tema. Hoy día vamos a estudiar la historia como ciencia. Así que la historia nos permite conocer el pasado de las sociedades humanas y entender cómo se formó el mundo en el que vivimos. Cuando estudiamos historia, no solo recordamos hechos, sino que también aprendemos a reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra cultura y los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. La historia es una ciencia social que estudia el pasado de las sociedades humanas, analiza las acciones de las personas y de los grupos en un tiempo y en un espacio determinados. Esto significa que cada hecho histórico ocurrió en un lugar específico y en un momento concreto. Así que la historia nos sirve para comprender el pasado y entender mejor el presente. También nos permite reflexionar sobre cómo las decisiones y acciones de las personas influyen en la sociedad. Gracias a la historia podemos aprender de lo ocurrido y tomar mejores decisiones en el futuro. La historia es considerada una ciencia porque tiene un objeto de estudio, un método de investigación y utiliza fuentes históricas. Los historiadores investigan, comparan información y analizan diferentes evidencias para comprender lo que ocurrió en el pasado. Antes de que existiera la escritura, las sociedades transmitían su historia mediante relatos orales y representaciones gráficas. Las pinturas rupestres que se encuentran en rocas o en cuevas son una muestra de cómo los primeros pueblos registraban sus actividades y su forma de vida. Durante muchos siglos, la historia se transmitió a través de tradición oral. Las personas mayores contaban relatos y enseñanzas que pasaban de generación en generación. De esta manera se conservaban las experiencias y conocimientos de los pueblos. La invención de la escritura permitió registrar los acontecimientos importantes de manera permanente. Gracias a la escritura, se pudieron conservar documentos, relatos y conocimientos que hoy nos ayudan a estudiar el pasado. Un hecho histórico es un acontecimiento único e irrepetible que ocurre en un lugar y tiempo determinados. Por ejemplo, la fundación de un país o la firma de un tratado importante. Un ejemplo de hecho histórico es la fundación de Bolivia en el año 1825. Este acontecimiento ocurrió una sola vez y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Un proceso histórico está formado por varios hechos relacionados que se desarrollan durante un periodo de tiempo. Estos procesos muestran cómo las sociedades cambian y evolucionan a lo largo de los años. Por ejemplo, la independencia de Bolivia no ocurrió en un solo día. Fue el resultado de un largo proceso de luchas y acontecimientos que finalmente llevaron a la creación del país en 1825. Para conocer el pasado, los historiadores utilizan fuentes históricas. Las fuentes son evidencias o materiales que proporcionan información sobre hechos y procesos históricos. Las fuentes primarias son aquellas que se originan en la misma época que se está estudiando. Por ejemplo, cartas antiguas, leyes, diarios personales, mapas y también restos arqueológicos. Las fuentes secundarias son investigaciones realizadas posteriormente por historiadores o investigadores. Aquí encontramos libros de historia, artículos científicos y estudios académicos. Las fuentes tangibles son aquellas que se pueden observar o tocar. Entre ellas se encuentran documentos, esculturas, edificios históricos y restos arqueológicos. Las fuentes intangibles forman parte de la cultura y las tradiciones de los pueblos. Incluyen rituales, música, celebraciones y creencias transmitidas de generación en generación. El tiempo cronológico organiza los hechos históricos mediante fechas, calendarios y relojes. Esto nos permite ubicar el acontecimiento en momentos específicos de la historia. El tiempo histórico se refiere a los periodos o procesos que ocurren en las sociedades, y estos procesos pueden durar muchos años o incluso siglos. En la historia es importante analizar las causas y las consecuencias. La causa explica por qué ocurrió un hecho, mientras que la consecuencia muestra los efectos que produjo en la sociedad. En la historia siempre existen cambios y permanencias. El cambio se refiere a las transformaciones que ocurren en las sociedades, mientras que la permanencia son los elementos que continúan a lo largo del tiempo. La historia tradicional se centra en describir hechos, fechas y personajes importantes. En cambio, la historia crítica busca comprender las causas, el contexto social y las consecuencias de los acontecimientos históricos. En la cultura andina, el tiempo se entiende como cíclico, es decir, como un proceso que se renueva constantemente. El concepto Pacha representa la unión entre el tiempo y el espacio dentro de la cosmovisión andina. Así que la historia nos ayuda a comprender nuestro pasado, entender nuestro presente
y construir un futuro con mayor conciencia y pensamiento crítico. Para seguir aprendiendo más de este tema, te invito a continuar en el aula virtual.